Do you remember when you learned that your father murdered Jeffrey Dahmer? Yes. It was about 10, I saw it on TV. Bienvenidos a Watch Mojo Español. Yo soy Jackie y hoy veremos los casos más escalofriantes de asesinos convictos que volvieron a sus viejas costumbres tras las rejas. Schaefer carries to the grave confessions? Maybe where the bodies were? Robert O'Neill. En febrero de 1980, Robert O'Neill fue condenado a cadena perpetua por el asesinato de Ralph Roscoe Shattuck, de 78 años. El año anterior había entrado a robar la casa del yerno de la víctima, donde se encontró con él y le disparó. Mientras cumplía su condena en la penitenciaría estatal de Missouri, se unió al grupo supremacista blanco la Hermandad Aria. Su comportamiento en prisión lo llevó a ser encerrado en una unidad especial reservada para los reclusos más peligrosos. El 3 de febrero de 1984, él y otros dos presos atacaron a Arthur Dade, un hombre negro que cumplía condena por robo a mano armada, y O'Neill lo apuñaló mortalmente con un picahielos casero. Finalmente fue condenado por asesinato en primer grado por el ataque y ejecutado mediante inyección letal. Wyatt Busby. Busby is 7 years into a 50-year sentence for murder and has a lengthy history of violent convictions. Wyatt Busby fue condenado por asesinato por haber apuñalado a un hombre en Houston, Texas, en el 2016. Recibió una sentencia de 50 años y cumplía su condena en la unidad de Caulfield, Texas. Ahí compartió celda con el presunto asesino en serie Billy Shemirmir. Entre el 2016 y el 2018, presuntamente, había asesinado al menos 18 mujeres en Dallas y fue condenado por 2 de esos crímenes. It took years to uncover the murders because the deaths were not considered suspicious at the time due to the age of the victims. El 19 de septiembre del 2023, los compañeros de celda tuvieron una discusión verbal que se convirtió en un altercado físico después de que Shemirmir hiciera comentarios inapropiados sobre los hijos de Busby. Al parecer, los guardias de la prisión tardaron en intervenir, lo que permitió que la situación se saliera de las manos. Cuando los separaron, Busby ya había matado a Shemirmir. Those who wanted justice for their loved ones don't feel sorry for the convicted serial killer. Sunil Ratti. El gángster indio Sunil Ratti se metió en el mundo criminal tras el asesinato de su padre en 1999. 3 personas fueron acusadas por el crimen y en 6 meses Ratti había localizado y matado a 2 de ellas, los hermanos Mehak y Mokam Singh. Estos actos de venganza lo llevaron a la cárcel de por vida. En el 2018 fue trasladado a la cárcel del distrito de Baghpat después de alegar que su vida corría peligro en el centro anterior. Aquí se cruzó con Muna Bajarangi, un infame líder de una banda y asesino a sueldo con vínculos políticos. Según los informes, Bajarangi había hecho comentarios denigrantes sobre la apariencia de Ratti, lo que lo enfureció. Como resultado, este le disparó el 9 de julio del 2018 con un arma que había introducido de contrabando a la cárcel. Kevin Robbie. Si has visto las primeras películas del director John Singleton, quizás reconozcas al actor Lloyd Avery II, que interpretó criminales en Boys in the Hood y Poetic Justice. La línea entre la ficción y la realidad pronto se difuminó cuando Avery se convirtió en un delincuente real y recibió una sentencia de cadena perpetua en el 2001 por homicidio doble. Tras las rejas compartió celda con Kevin Robbie, quien también cumplía cadena perpetua por agredir sexualmente y asesinar a su hermana. Mientras Avery parecía haber tomado un nuevo rumbo en prisión, convirtiéndose en un cristiano renacido, Robbie se volvió satánico. El 4 de septiembre del 2005 asesinó a Avery en lo que él afirmó que era un ritual. Sorprendentemente, los guardias de la prisión no descubrieron el cuerpo hasta 2 días después. Joseph Druce. El reverendo John Geoghegan fue una figura central en el escándalo por conducta sexual inapropiada de la Iglesia Católica en Boston. Fue acusado de conducta inapropiada con casi 150 jóvenes durante un periodo de 30 años. Finalmente fue declarado culpable de agresión sexual y agresión con lesiones y condenado a entre 9 y 10 años de cárcel. 66-year-old defrocked priest John Geoghegan struggled to hold back his emotions after a jury convicted him. En prisión
prisión, Geoghegan conoció a Joseph Druce, un compañero de celda que cumplía cadena perpetua por asesinar a un hombre que supuestamente le había hecho insinuaciones sexuales no deseadas. Según los informes, fue víctima de conducta sexual inapropiada en su infancia y se decía que estaba indignado por la aparente falta de remordimiento de Geoghegan. El 23 de agosto del 2003 lo mató en su celda. It was in my head. You know, he brought everything back out of me that I tried to push away. Aunque se declaró inocente por demencia, Druce fue condenado por asesinato en primer grado. The psychiatrist, got up there and said he was the most insane person he's ever seen. He really had no clue what was going on. Jimmy Mack. La sección de los corredores de la muerte en las prisiones alberga a las personas más peligrosas que existen. En 1999, Donald Leroy Evans y Jimmy Mack estaban entre los recluidos en el corredor de la muerte de la Penitenciaría Estatal de Mississippi. 2 days ago, a 12-member jury sentenced Donald Leroy Evans to death by lethal injection. Evans era un conocido asesino en serie que se cree que asesinó hasta 70 víctimas, aunque se desconoce el número exacto. Fue condenado a muerte en 1993 por agresión sexual y asesinato de un menor. Evans says he killed 72 people during the 1970s and 80s. He even led the FBI on a 2-day search for bodies in the Arizona desert, but they found nothing. Mack, por otro lado, fue condenado a muerte por el asesinato de un hombre en 1990 en el condado de Bolívar, Mississippi. En enero de 1999 atacó a Evans con un cuchillo cuando salía de la zona de duchas. Fue condenado por homicidio y recibió 20 años adicionales a su sentencia. Víctor Castigador. Apodado el asesino de Manila, Víctor Castigador fue encarcelado en 1989 por el asesinato de 2 guardias de seguridad en Londres. El crimen, conocido infamemente como los asesinatos de la antorcha humana, le valió una cadena perpetua, lo que básicamente aseguraba que nunca sería puesto en libertad. Entre sus compañeros de prisión en la cárcel de Long Lartin se encontraba Sidonio Teixeira, que también cumplía cadena perpetua por matar a su hija e intentar asesinar a su hijo. Aunque se sabe poco de su relación en prisión, las cosas llegaron a un punto crítico en junio del 2016, cuando Castigador atacó mortalmente a Teixeira con una piedra dentro de un calcetín durante un taller. Fue condenado a otra cadena perpetua y trasladado a una prisión de máxima seguridad, donde murió en marzo del 2017. Vincent Faustino Rivera. Los asesinatos que llevaron a Vincent Faustino Rivera a la cárcel ocurrieron en Tampa, Florida, en 1990. Fue condenado por matar a 2 personas con solo 10 días de diferencia y sentenciado a cadena perpetua en la prisión estatal de Florida. También estaba encarcelado ahí Gerard John Schaefer, conocido como el policía asesino. I never thought that I would be that close to someone who was capable of doing those things. Schaefer, ex ayudante del sheriff, se hizo famoso a principios de los años 70 por el asesinato de 2 niñas. Aunque se convirtió en el principal sospechoso de más de 20 asesinatos adicionales, solo fue condenado por esos 2. En 1995, Rivera y Schaefer se pelearon por una taza de agua caliente, lo que provocó que Rivera apuñalara a Schaefer en su celda. Schaefer carries to the grave confessions, maybe where the bodies were. Sin embargo, los rumores sugieren que el asesinato fue probablemente un ataque selectivo debido a la reputación de Schaefer como informante de la prisión. Rigoberto Sánchez Velasco. En 1988, Rigoberto Sánchez Velasco fue juzgado por el asesinato de la hija de su novia 2 años antes. Había confesado el crimen poco después de que ocurriera, pero luego se retractó. Sin embargo, fue declarado culpable y condenado a muerte. Al parecer, Sánchez Velasco no cambió sus costumbres, ni siquiera cuando estaba en el corredor de la muerte. En 1995, él y otro preso, Mario Lara, atacaron en el pasillo a 2 compañeros condenados a muerte, Edwin V. Caprat III y Charles Street, a la vista de los guardias de la prisión y otros testigos. Ambos sucumbieron más tarde a sus heridas. Este acto violento le valió a Sánchez Velasco 2 condenas adicionales de 15 años. En octubre del 2002 fue ejecutado mediante inyección letal por su crimen inicial. Aún no hemos llegado al final, pero ya casi. Solo no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros videos más recientes. Ahora sí, vayamos al final. Christopher Scarver. Do you remember when you learned that your father murdered
Jeffrey Dahmer? Yes. It was about 10. I saw it on TV. Uno de los asesinos en serie más notorios en la historia fue Jeffrey Dahmer, que se cobró 17 víctimas en un periodo de 13 años y fue condenado a 16 cadenas perpetuas. People try to understand how this could have happened in their midst. How did Jeffrey Dahmer get away with murder after murder for 13 years? Dahmer estaba encarcelado en la institución correccional de Columbia en Wisconsin, donde también estaba recluido Christopher Scarver, quien cumplía una condena de cadena perpetua por el asesinato de un hombre en 1990 durante un robo a mano armada. Estaban juntos en el gimnasio de la prisión junto a Jesse Anderson, que fue condenado por asesinar a su esposa. Mientras limpiaban el lugar el 28 de noviembre de 1994, los tres tuvieron una acalorada discusión que culminó con el asesinato de Dahmer y Anderson por parte de Scarver, con una barra de metal. Recibió 2 cadenas perpetuas más por estos asesinatos y posteriormente fue puesto en aislamiento. Que otros asesinos nunca cambiaron sus costumbres ni siquiera tras las rejas. You know what I mean? So be it. Cuéntanos en los comentarios y no te pierdas estos otros videos de Watch Mojo Español.